Queremos simplificar estas raíces cuadradas usando números complejos que llamamos números complejos. Son los números en forma de A más B, y A es la parte real, B y es la parte imaginaria. Y igual T1 de 1 y 2 igual 1. Para el primer ejemplo queremos simplificar la raíz cuadrada de 48. 48 no es un cuadrado perfecto, sin embargo, seguirá siendo. Simplificar siempre que 48 tenga un cuadrado perfecto factor. Si reconocemos que 48 es igual a 16 multiplicado por 3 y 16 es un cuadrado perfecto, podemos simplificar esto muy rápidamente. Si no reconocemos esto, siempre podemos ver la factorización prima de 48, y sigamos y hagamos eso para 48. Empecemos con 8. 6. 8 es igual a 4 multiplicado por 2, donde 2 es primo. 4 es igual a 2 multiplicado por 2, que son ambos primos, y 6 es igual a 2. 3 ambos son primos. La factorización prima de 48 tiene 4 divisores de 2, y un factor de 3. Escribamos la raíz cuadrada de 48 como el cuadrado. Raíz de la factorización prima 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3. Cada vez que tenemos dos factores iguales sabemos que tenemos un cuadrado perfecto. Lo que significa que 2 multiplicado por 2 es un cuadrado perfecto aquí, así como aquí la parte marcada simplificará la parte, no el círculo, no. Simplificar significa que el SARE de 2 multiplicado por 2 o 2 es igual a un factor de 2 aquí y aquí, lo que nos da 2 multiplicado por 2 fuera de la raíz cuadrada. Y todavía nos queda TR menor que TK de 3, y dado que 2 multiplicado por 2 es igual a 4, el cuadrado de 48 es igual a 4 menor que TK3 de nuevo. Esta es una forma un poco más larga de simplifica la raíz cuadrada, pero siempre funciona y, de nuevo, habría sido más rápido reconocer que 16 es un factor cuadrado perfecto de 48, y escribir el cuadrado ρ de 48 como un cuadrado raíz de 16 por 3 y, como 16 es igual a 4, tenemos 4 3 mucho más rápido, pero nuevamente el primer método nunca. Error siguiente. Tenemos la raíz de 125. Nuevamente 125 no es un cuadrado perfecto, pero contiene el factor cuadrado perfecto de 25 y nuevamente si no reconocemos esto, podemos analizar la factorización prima de 125. Sigamos, y hagamos que 125 sea igual a 5. 25 5 es primo y 25 es igual a 5 multiplicado por 5. La factorización prima consiste en 3 factores de 5. Escribamos la raíz cuadrada de 125 como la plaza. T de 5 multiplicado por 5. 5. Nuevamente estamos buscando factores cuadrados perfectos de 125. 5 multiplicado por 5 es perfecto. Cuadrado, el cuadrado o T de 5 multiplicado por 5 o 5s es igual a un factor de 5 fuera de la raíz cuadrada, lo que nos da 5 menor que TK5 como nota para la primera. Dos ejemplos. Las raíces cuadradas se simplifican a números irracionales reales que son números complejos cuando b es igual a 0 y a es igual a. No. A continuación tenemos la raíz cuadrada de menos 48, en este caso no hay ningún número real al cuadrado igual a menos 48, esto indica que esto se simplificará a un imaginario número. Para entender mejor esto, menos 48 es igual a 48 multiplicado por 1. Escribamos la raíz cuadrada de 48 como un cuadrado. Raíz de 48 veces menos 1, que es igual a menor que TK de 48 veces el menor que TK de 1, y sabemos desde arriba que menor que TK de 48 es igual a 4 menor que TK3, y que el de 1 es igual a I, lo que indica que la 1 de 48 es igual a 4 menor que TK3. Me doy cuenta de que aquí tenemos un número imaginario. Los números imaginarios son números complejos o A es igual a Z y B. No. Para el último ejemplo tenemos el cuadrado de 25. Escribamos esto como la T cuadrada de 125 menos 1, que es igual al menor que TK de 125 el menor que TK de 1. Sabemos que la raíz real de 125 es igual a 5 menor que TK 5 menor que TK1 es igual a I. La raíz de 1125 es igual a 5 menor que TK 5. Espero que hayas encontrado esto útil.